Y bien, amigas, amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla de elementos icónicos de los partidos políticos, necesariamente hay que hablar de cada hombre o mujer que representa esa organización que cuando usted lo ve, identifica sin duda su procedencia, su compromiso y militancia. El invitado central de esta noche tiene esa categoría porque es, sin temor a equivocarme, uno de los más genuinos PLDistas con que siempre ha contado el Partido de la Liberación Dominicana, que viene desde las estructuras de círculos de estudio hasta llegar a lo más alto de lo que es la estructura política del Partido de la Estrella Amarilla. Un hombre ético, un hombre humano, un hombre ciudadano que viene en su condición de aspirante a presidente del PLD. Con nosotros nuestro querido amigo y hermano Francisco Domínguez Brito. Hermano, un fuerte abrazo, de verdad para mí significa mucho estar contigo, una amistad de mucho tiempo. Así es. Y como digo, ambos somos ingenieros, aunque yo no me haya graduado de ingeniería. Así es que fuerte abrazo. Siempre. Cada vez que paso por la 27 me tengo que acordar. Necesariamente. Sí. Quiero reiterar públicamente mi admiración hacia tu hoja de vida, siempre comprometido con los valores éticos y con los principios en consonancia con lo que es lo mejor para el pueblo dominicano a través de tu partido, el de la Liberación Dominicana. Gracias, hermano. Y creo que ese es el sentido de la política. La política, si tú no le pones pasión, si tú no crees en lo que vas a hacer, si tú no piensas en dejar un legado, al final no tiene sentido. Lo único que debe estimular a uno es que tú sientas que por tu vocación de trabajar con la gente, tú puedes dejar algo bueno para ella. El tema, Francisco, es que usted pasa del dicho al hecho porque usted lo implementa. En ese sentido hemos querido invitarte porque hemos visto con sorpresa que de una aspiración presidencial, que te vemos ese perfil, pasaste a la aspiración del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué tú aspiras a ser presidente del PLD? Porque ahora lo más importante es que nuestro partido se relance, se renueve, se cargue de alegría, de energía, que asuma una posición constructiva, pero crítica, fuerte, firme sobre lo que está pasando en la República Dominicana. Creo en un partido de oportunidades, donde los jóvenes puedan ver en el PLD su partido que pueda llenar sus expectativas. Pienso igual que la sociedad ha cambiado, las expectativas de la gente son diferentes y el PLD tiene que responder a estas nuevas necesidades. Estoy aspirando a la presidencia del partido porque entiendo que el PLD es fundamental para el sistema democrático de la República Dominicana, porque en modo alguno podemos permitir caer en los que han caído otros partidos políticos que han llegado hasta su desaparición, porque el PLD es un partido de hombres honestos, serios, dedicados y que ha dejado grandes legados a la República Dominicana, y yo pienso que tenemos que levantar la cabeza, llenarnos de orgullo, defender todas nuestras obras con esa cabeza en alto, te reitero, ser humildes y reconocer errores, pero con ambos criterios de orgullo y de humildad, nosotros salir hacia las calles a defender a la gente que tanto espera de nuestro partido para que salga a defender. Varias cosas en tu respuesta, pero quiero rescatar dos específicamente. El tema de proyección que dejó de ser y el tema de honestidad. Proyección que dejó de ser. Dices que el PLD debe ser, debe representar, debe vincular. ¿Significa que el PLD perdió esa capacidad de conexión con la sociedad dominicana en los gobiernos que encabezó? Significa que en los últimos años la población dominicana no vio en el PLD la opción, encontró algo que no estaba bien y las votaciones así lo manifestaron. Y el PLD no puede decir la población está equivocada, la población fue engañada, puede haber mucha manipulación, lo reconocemos, pero indudablemente que también el PLD tiene que revisarse. ¿Qué pasa? ¿Por qué no conectamos? ¿Qué nos pasó en los últimos procesos? ¿Y por qué no conecta? ¿Qué pasó? Entonces son las cosas que hoy estamos revisando. El PLD está envuelto en un congreso, hoy todos los organismos están evaluando qué pasó y en los próximos meses nosotros vamos a dar a conocer todo un proceso participativo No, pero espérese. Mi querido Francisco Domínguez Brito, aspirante a presidente del PLD. Usted es un político de los pies a la cabeza que ha sido y ha ocupado puestos funcionariales y electivos. Por tanto, tienes un diagnóstico de lo que pasó. Entonces yo quiero la opinión, no del Congreso, se la dirá al Congreso. La opinión de Domínguez Brito, ¿qué pasó? ¿Por qué el PLD se desconectó? Yo te puedo decir, la primera de todas fue la división que se produjo. ¿Qué sucedió? Que no fuimos capaces de mantener una unidad. ¿Qué sucedió? Que el diálogo no existió.
fuimos arrogantes, fuimos prepotentes, el ego prevaleció en cada una de nuestras actuaciones. ¿Qué sucedió? Indudablemente que cuando los partidos políticos se dividen, eso favorece siempre al otro que es contrario a ti. Lo segundo, yo siento que el PLD también, en las evaluaciones que hicimos, y eso se mantuvo en el comité político, manifestó cierta arrogancia. Creo que en algunos casos debimos ser mucho más cercanos a la gente. Esas fueron las conclusiones del comité político hace 4 años cuando hicimos la evaluación, y tal vez no logramos en estos 4 años quitar de la mente esa percepción. Tal vez no supimos vender bien nuestras realizaciones. El PLD fue el que erradicó el analfabetismo, el que implementó el 4% de la educación, el que llevó a cabo la revolución educativa, el que construyó más de 24.000 aulas. Todos los programas sociales que existen fueron obras del PLD, la tarjeta Solidaridad, todo lo que fue el bono luz, bono gas. Fue el Partido de la Liberación Dominicana que creó los mecanismos modernos de identificar a los sectores más pobres. La visita sorpresa redujo enormemente la pobreza en el campo, las infraestructuras que conocemos, los elevados, los túneles, todo lo que conocemos, las grandes autopistas, fueron obra del Partido de la Liberación Dominicana. El metro, el teleférico, fue el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuántas vidas se han salvado? Y eso se debe al 911, y realmente fue una de las grandes obras que hemos llevado a cabo. Y si tú te fijas, en los hospitales fueron casi todos renovados, nuevos hospitales. En materia de salud, el Partido de la Liberación Dominicana, al igual que en la educación, transformó todo el sistema. Pero Domínguez Brito, yo escuchándote en apenas 1 minuto y medio, tú me has hecho un relato de una obra de gobierno que es incuestionable. Yo te puedo hablar del crecimiento económico. Así. Fuimos el milagro económico de América Latina. Tuvimos la tasa de crecimiento económico más alta de América Latina, solo comparado con Panamá. Transformamos todo el sistema de administración pública del Estado con la nueva ley de presupuesto, de Contraloría, contrataciones públicas, eliminación del privilegio que tenía el presidente para el uso discrecional del 15% del presupuesto, el establecimiento de que ninguna contratación pública debía ser aprobada o ejecutada si no estaba en el presupuesto, y en consecuencia si no estaba aprobada por el Congreso de la República. Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana cambió enormemente. Es cierto. No supimos vender. Ahí voy, entonces ahí retomo la parte de la honestidad. Sin embargo, si le preguntas a un cúmulo de la población, una parte, ni siquiera tiene que ser PRMista, una parte de la población entiende que hubo mucha deshonestidad. ¿Es el PLD un partido deshonesto o es un partido de gente honesta, como dices? Yo creo que no entendimos cuando yo quemé la gorra. No lo entendimos. ¿Iba para allá? No lo entendimos. Si algo te hace daño, tú tienes que eliminarlo. Si en tu cuerpo algo te va a hacer perder, tienes que eliminarlo. Nosotros no hicimos política para que alguien se lleve 2.000, 3.000 millones de pesos. Yo hablaba con Carlos, que también será tu invitado, sí, de cómo la política se está haciendo tan clientelar, donde el populismo va penetrando en todos los sectores, donde ser candidato cada día será imposible, donde mucha gente buena, pobre, tal vez con ciertos niveles de ignorancia, entiende que hay que darle dinero para votar. Y al final eso genera más pobreza, más miseria, menos democracia. Realmente sí hubo casos de corrupción, y realmente debimos ser más fuertes en el PLD con esos casos, mucho menos tolerantes. Esto que nosotros vemos, por ejemplo, hace poco, donde hubo grandes problemas en un ministerio y donde incluso fueron despachados y no sometidos a la justicia gente que se llevó 3.000, 4.000 millones de pesos. Al final le dijeron que le van a dar obras públicas para que pueda pagar la indemnización de lo que sea, en una locura colectiva. Cuando este gobierno realiza este tipo de cosas, lo que le está diciendo a la gente que viva la impunidad, que prevalezca la impunidad. Cuando hay casos de corrupción en este gobierno que se presentaron ante la opinión pública en el Ministerio de Educación, en la compra del carbón de Punta Catalina, en el contrato de Ariodón, en el Impostón. Aquí hay una serie de cosas que ni siquiera se han investigado y que hay presunciones objetivas que son fuentes de verdad dentro del sistema penal. Entonces las cosas no están bien. Cuando yo veo en este último 2 años descargos en el caso de los tucanos, en el caso de Odebrecht, en todos los casos de justicia, todo se está muriendo. Yo digo, aquí prevalece la impunidad. No es un tema solo del PLD, que tal vez debimos ser mucho más fuertes. Es un tema enraizado en este partido, en el PRM, y que la sociedad dominicana no ha sido capaz de erradicarlo. Y esos son los temas que yo creo que tenemos que trabajar. Sin embargo, Francisco Domínguez Brito, aspirante a presidente del PLD,
esa percepción, y quiero decirlo públicamente, yo suscribo la tesis de que quien debe de ser presidente del PLD eres tú, porque como demócrata que soy, creo en un sistema de partidos fuerte. En ese contexto, el PLD siento que con una gestión impugnada socialmente no podrá avanzar y eso no contribuye a la democracia. Tú, cuando quemaste esa gorra, hiciste la diferencia. Tienes moral para hablar. Otros no. Entonces, la pregunta ahí sería, en el marco de esa realidad que te describo, ¿cómo está el tema interno? Porque veo que hay unos miembros del Comité Central y del Comité Político suscribiendo carta. Que siga, Danilo. ¿Cómo tiene las posibilidades Domínguez Brito de llegar a la presidencia del PLD ante una situación de antigüedad en esa gestión de liderazgo político? Te explico cómo. Nosotros estamos en el Congreso. Este mes termina la evaluación. Se supone que dentro de un mes o un mes y medio vamos a elegir el presidente del partido y los secretarios general o el secretario general y los miembros del comité político. ¿Quiénes van a votar? Los miembros del comité central actual y los que ingresen. Aproximadamente 2.000 compañeros y compañeras elegirán quién será sus autoridades para este proceso. Yo confío que esa militancia, esa más alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana entienda que esto no es contra nadie, que todo lo contrario, hay mucho respeto a las autoridades que están, tanto el presidente como el secretario general del partido. Es simplemente que la sociedad cambió, las expectativas de la gente son diferentes. Nosotros tenemos que renovar, nosotros tenemos que llevar nuevas posiciones a una sociedad que demanda de nosotros digamos, planteamientos claros. ¿Cuál es la defensa que haremos sobre los productores agropecuarios que hoy están mal? ¿Cuál es la defensa a la familia que el arroz o el pollo está a precios inaccesibles y el costo de la vida es muy difícil? ¿Cuál es el planteamiento de nosotros ante los apagones o ante la crisis financiera que nos está dejando las compañías eléctricas, donde estamos hablando de casi 1.400 millones de dólares, más de 80.000 millones de pesos que se están yendo al zafacón simplemente por negligencia gubernamental? Khalil, estamos gastando casi el 34% de los ingresos que recibe el Estado por impuestos solamente en intereses para el pago de la deuda. Estamos tomando o acrecentando la deuda externa en más de 5.000 millones de dólares todos los años. Y mientras más deuda tomamos, menos inversiones públicas estamos realizando. Tú sabes perfectamente que el año pasado fue un 1.4% del PIB lo que se invirtió en gastos de capital, es decir, en carreteras, en elevados, en teleféricos, en puentes, la más baja de toda la historia de la democracia moderna en la República Dominicana. El gobierno gasta su dinero en pequeñeces, en compra de electrodomésticos para las elecciones, en bonos para un estudiante en un determinado momento para conseguir un voto, en el clientelismo político, en la tarjeta Supérate, que no se está haciendo con la profesionalidad que se hacía y como fue concebido, como ese gran hombre Rafael Alburquerque, a quien respeto, diseñó todo un programa y fue seguido por doña Margarita también de una manera tan profesional. Entonces eso es lo que le está pasando. Permítame ponerme creativo, mi querido Francisco Domínguez Brito, pues aspirante a la presidencia del PLD como arquitecto que soy. Deme dos perspectivas del PLD. Una, si se mantiene lo que está, y la segunda, si Francisco Domínguez Brito se convierte en presidente del PLD. Si Francisco Domínguez Brito es presidente, tendrás un partido vivo, vibrante, activo, militante, que promoverá la alegría, el entusiasmo, la participación de su militancia. Tendrás a Francisco Domínguez Brito trabajando con métodos modernos para las instituciones. Si uno de los problemas que tenemos los partidos políticos, por ejemplo, es la capacidad de diálogo a lo interna, lo vive el PRM, lo vive la Fuerza, todos. Entonces vamos a trabajar la resolución del conflicto como lo hacen las instituciones. Si aquí hay un tema de heridas, hagamos la catarsis necesaria, sacamos lo que tengamos dentro y vamos a tratar de limar esa aspereza y, ¿por qué no?, de perdonar. Yo creo que eso se estila en todas las instituciones modernas. Vamos a trabajar con el tema de la comunicación como un elemento fundamental de las sociedades modernas. Tal vez no es tantas reuniones, tal vez no es tanta burocracia de papeleo, tal vez lo que hace falta es pensar, diseñar propuestas, ideas que solucionen problemas y luego saber comunicarla y tirarnos a las calles a comunicarla. ¿Dónde? En cada sector, si es con los arroceros, si es con los jóvenes o con las mujeres o con los obreros o con todos los sectores. Ese es el PLD. Me gusta lo que tú dices, me gusta esa descripción que haces del PLD, pero entonces, como sigo creativo, ya te veo como presidente del PLD. Entonces, como eso es un mes y medio más o menos, ¿verdad? Esperamos que sea a principios de octubre. A principios de octubre voy a hablar ahora con el eventual, es más, con el presidente
del PLD, Francisco Domínguez Brito. Hay una reforma... Un poco más por favor. Hay una reforma constitucional en curso que ha planteado el presidente Abinader con algunos puntos. ¿Qué opina el presidente del PLD, Francisco Domínguez Brito, al respecto? Que hay dos opciones: decir esto no sirve y como quiera que la aprueban, esto es cosméticos y como quiera que la aprueben, y quedarnos al margen del debate. La otra es decir, es verdad, es cosmético, es verdad, no resuelve nada, pero entonces vamos a proponer cosas para que sí resuelvan problemas. Por ejemplo, el presidente de la República habla mucho de una justicia independiente, creyendo que la justicia es solamente un procurador. Pues vamos a tomarle la palabra, vamos a, por ejemplo, hacer que el Consejo Nacional de la Magistratura sea menos político. Vamos a ingresar 2 rectores de universidades, algún jurista de renombre, un expresidente de las altas cortes, y hagamos de ese un cuerpo mucho más transparente y mucho más abierto. Vamos a designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia que sea juez de carrera. Vamos que el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, electo por sus pares, que también sea de carrera. Eso hace que todavía sea mucho más fuerte. Sin embargo, Francisco Domínguez Brito, presidente del PLD. Terminar con la Procuraduría. El Sí. presidente le cogió miedo. Primero era por 4 años y hubo unas personas un poco oscuras de las sociedades, temerosos. Le dijeron, no, usted se está poniendo loco, no haga eso, y ahora lo puso por 2 años. Pero tampoco el método que él está utilizando le quita al presidente toda libertad para designar, sigue siendo una designación de él. La diferencia es que en vez de un decreto, simplemente una terna y una resolución del Consejo que de por sí está muy politizado. Pero quiero abrir el paréntesis ahí porque... Pongamos un fiscal de carrera, de procurador, dejemos los 4 años, vamos al riesgo, queremos fiscales verdaderamente o procurador general de la República que tenga mayor capacidad de maniobra. Bueno, pues vamos a atrevernos. Repítame eso, vamos a entender esto, repítame esto. Usted plantea que sea de carrera, que sea insertando a 2 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. O 3 o 4, que sean parte de otros actores que no sean solamente congresistas. Porque o jueces. yo quería abrirle paréntesis. ¿Por qué sacar el Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura? Porque si yo estoy hablando que sea un fiscal de carrera, si yo estoy hablando que tendría cierta inamovilidad, si estoy hablando que el Consejo Nacional de la Magistratura tendría poder para designar un procurador general y jueces de las altas cortes, porque el procurador general, que es un fiscal de carrera, no puede ingresar. ¿Por qué nosotros, señor presidente, señores del PRM, el Ministerio Público no quedó con la debida protección en materia, digamos, de administración financiera y para el tema de las pensiones que la tienen los jueces de la Junta Central Electoral, o de la Corte Constitucional, o del sistema de justicia? Un procurador general de la República, un adjunto que ha dado la vida entera, se va sin seguro médico y se va también sin pensión. Tendrá algo dentro del régimen contributivo que son 20,000 pesos mensuales. Entonces, usted quiere, vamos a relanzar la justicia, señor presidente, señores del PRM, o de lo contrario, todo esto es puramente cosmético. Pero ahí el paréntesis importante era yo, presidente, me involucraría en hacer propuestas para que esta reforma constitucional verdaderamente le permita al país avanzar. Usted fue procurador general de la República, y ahí iba el paréntesis, y fue independiente, con mucha objetividad. La independencia la da tu la convicción, es decir, él apegó al estatuto normativo. Yo he visto jueces de carrera que son menos independientes que fiscales políticos. Entonces, en ese caso, la pregunta era esa. Con lo que está planteando el presidente, ¿no se garantiza la independencia del Ministerio Público, de la Justicia? De ninguna manera, pero si queremos, desde el punto de vista normativo, poner un ingrediente adicional, que no es que resuelve el problema, no lo resuelve, pero es un ingrediente positivo, como lo fue la ley de carrera para los jueces, como fue la ley de carrera para el Ministerio Público. Es un ingrediente positivo, atrevido, que puede tener significado. Entonces vamos a hacerlo, vamos a atrevernos, señor presidente. ¿Y qué opina Francisco Domínguez Brito, presidente del PLD, sobre la unificación de las elecciones? Yo estoy de acuerdo desde el punto de vista coyuntural. La política se ha vuelto muy clientelar.
ser candidato hay que ser un héroe. Yo he visto candidatos ahora que han tenido que irse a Nueva York, que perdieron porque lo empeñaron todo. La política no puede ser tan costosa. Nosotros juzgamos mucho a los políticos, juzgamos a los diputados, a los congresistas. No es tan fácil para ellos. Y luego que ganan tienen un peso muy grande en términos sociales, o sea, la gente detrás de ella buscando soluciones. La unificación puede ayudar a reducir un poco, digamos. Tiene cosas buenas y malas, pero yo estaría de acuerdo. Como estoy de acuerdo con la reducción de la cantidad de diputados y estoy de acuerdo con la reducción de la cantidad de regidores, yo diría que... Han planteado hasta de senadores. Bueno, e incluso... No, yo de senadores por provincia. Yo no me atrevería Hablar a ir, de por región. Pero tal vez del Parlacén, tal vez de algunos. ¿Y pero, los 20 diputados nacionales? puede ser interesante para garantizar derechos de las minorías. Pero oye, ¿por qué te digo que estoy de acuerdo con la reducción? No por un tema presupuestario, es porque yo fui congresista y participé mucho con los diputados. El diputado tiene que ser más valorado. Cuando hay muchos se desvalora una función. Si yo tengo muchos diputados se desvalora y se desvalora entre ellos mismos incluso. Ellos no se dan cuenta a veces. Cuando un diputado habla en la curul, a veces ni se puede hablar por el cuchicheo y todo el mundo hablando. O sea, hay que darle un poco más de solemnidad y un diputado es el primer poder del Estado. Eso vale mucho. Y yo siento que tanta cantidad un poco valdría la pena reducirlo un poquito para que el trabajo de ellos sea mucho más valorado, más fácil y mucho más efectivo. Como estoy de acuerdo que se revise en esta reforma constitucional el tema del poder municipal. No quedó claro en la constitución pasada. Yo hice planteamientos en aquel momento que al final no pudieron ser acogidos. Hay que determinar claramente que el alcalde es el ejecutivo, que la sala capitular es el poder normativo, que la sala capitular no está para aprobar bombas de gasolina, no está para estar aprobando un proyecto de un edificio, que simplemente la sala capitular dice cuáles son las normas para que planeamiento urbano o el alcalde apruebe o no. Y si el ciudadano no está de acuerdo, vaya a la jurisdicción contencioso administrativo. Hagamos de la contencioso administrativo una justicia cercana a la gente. Totalmente de acuerdo con usted, presidente fácil, del PLD. Efectiva, no escrita, oral. Ese es mi propuesto. Hagamos de esta reforma constitucional un país mejor. Otro punto ahí, Francisco Domínguez Brito, presidente del PLD, es el tema de que la necesidad de la reforma constitucional también está dada por ponerle los candados al tema de la reelección y cerrarle el paso al caudillismo. Hay quienes dicen que los candados ya están. ¿Qué opina Domínguez Brito? ¿Están o no están? Todavía tenemos temores de que salga un creativo y diga, señor presidente Abinader, usted es lo más grande que existe en la República Dominicana, usted es lo mejor. Bueno, Choliti dijo sentado y donde usted está sentado que no puede jubilarse. Y nosotros no podemos aceptar eso, usted está muy joven para jubilarse, usted es nuestro futuro, el partido se va a dividir sin usted se hunde este país. En consecuencia vamos a cambiar esto para que usted tenga un tercer periodo y la patria sobreviva y podamos seguir en este país de Alicia de las Maravillas, como yo decía. Entonces ese siempre es el reto. Yo entiendo que ojalá eso no le convendría a la democracia y ojalá que esta reforma no se convierta en un instrumento para eso. Confiamos y le tomamos la palabra al presidente. Quiero creer en su sinceridad, aunque recuerda que dijeron que 4 años era suficiente y que la reelección no se podía y se reeligieron, es decir, que ahí no se respetó la palabra, pero en este caso si es cierto sería valiente. Francisco Domínguez Brito, lo reconocería. Como presidente del PLD hay un asunto que preocupa y es el hecho del proceso de descenso que trae el Partido de la Liberación Dominicana, porque de haber sacado más de un 60% en el 2016, un 38% en el 2020 y apenas poco más de un 10% ahora en el 2024, y luce que la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD, encabeza a la oposición en República Dominicana. ¿Qué hace el PLD al respecto? Bueno, cuando tú te preocupas, lo que tú tienes que hacer es ocuparte para que eso no suceda, ocuparte para cambiar eso, ocuparte para verdaderamente trabajar en aquellos temas que la población está esperando, ser un ente propositivo. Aquí hablamos de la reforma constitucional, cómo yo hago que para la gente sea más barata la justicia, más rápida, que la gente no se queje tanto con razón, que
que todo no sea tan difícil, tantas marañas, como yo hago, por ejemplo, para aquellos que como yo valoran mucho el medio ambiente, pongamos en esta Constitución algunos elementos donde reconozcamos derechos a los seres sintientes, a los animales, a la naturaleza, que haya mecanismos de que la sociedad pueda intervenir aún más defendiendo esta casa común, como dice el Papa Francisco. Yo creo que hay muchas cosas que podemos trabajar y que la población vea en el PLD un partido que verdaderamente está involucrado en la defensa de sus valores y de sus necesidades. Yo estoy viendo ahora, Khalil, hubo un informe, no tengo la certeza de la validez del mismo, pero decía que 50,000 personas en el año pasado se fueron por la vuelta de República Dominicana en la frontera de Panamá y siguieron toda Centroamérica hasta terminar con las fronteras de México y los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los jóvenes que se están yendo? Aquí hay una desesperanza. Los empleos formales no han crecido, han disminuido pre-COVID, es decir, el sector privado y los empleos formales registrados en la tesorería, no ha habido un aumento correspondiente a 4 años de gobierno, solamente han aumentado los empleados públicos en la tesorería. Eso no está bien, eso significa que algo está fallando. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes profesionales, nuestros mejores valores que no ven oportunidades aquí? Yo creo que son de las cosas que tenemos que trabajar seriamente en la República Dominicana. Finalmente, Francisco Domínguez Brito, ya cuasi presidente del PLD, aspiraciones yo internas. creía que ya tú lo dabas por hecho. Un mes y medio. Aspiraciones internas dentro del PLD. Dice Francisco Javier García que los congresos internos, eso solamente tiene impacto, incluso taimado dentro de la militancia de los partidos en que se celebran. Y que una candidatura presidencial es la capaz de motivar lo que es el reposicionamiento de los partidos, en este caso el PLD, en el ideario de la población en sentido general. ¿Qué opina Francisco Domínguez Brito de las aspiraciones de Francisco Javier García? Él y otros, cada uno de ellos tiene sus verdades. En mi caso, mi verdad, que no necesariamente es la verdad real, es que yo no lo haría, me parece prematuro. Yo trabajaría mucho ahora, si soy presidente del partido, en preparar a los jóvenes que quieran aspirar a regidor, a alcaldes, a senadores, cultivarlos. Ese era el PLD de verdad de antes. Darles herramientas, oratoria, conocimiento, realmente que se sientan confiados, al final que podamos tener mecanismos para elegir los mejores. El PLD tiene que dar oportunidades, una institución que no circula, que no se muere, se estanca. Hay que darle oportunidades a los jóvenes, a los que tienen pasión, a los viejos que tienen ánimo de aspirar a algo y tienen todo el derecho, pero hay que crear oportunidades y hay que prepararlo para los nuevos retos. Y eso sería para mí la prioridad en estos próximos 2 años y luego embarcarnos al proceso electivo, que también es muy importante. Francisco Domínguez Brito, en este minuto final, a toda esa población que te ve y te escucha a través de la Z101, especialmente a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, ese mensaje de exhortación para que al momento de elegir voten por Francisco Domínguez Brito como el nuevo presidente del PLD. Yo le diría a la militancia, el PLD es un gran partido. Sentamos orgullo, levantemos la cabeza, dejamos grandes realizaciones y transformaciones para la República Dominicana. Trabajemos muy duro en este Congreso, vamos a renovarnos, vamos a echar hacia adelante. Yo creo que podemos. El país necesita que el PLD siga siendo un partido fuerte para el sistema democrático y estoy plenamente confiado de que nuevamente seremos aquella institución en la que la población verá como la que más defenderá los intereses de la gente y de la sociedad dominicana. Hermano querido, si algo nos enseñó el profesor Juan Bosch es que la unificación se da en torno a ideas. Y siento que tú has hecho una exposición que da clara cuenta de lo que debe de ser el ideario para el servicio desde un partido para todo el pueblo dominicano en el marco de un pensamiento progresista. Creo que el PLD tiene una gran oportunidad, creo que tiene la última oportunidad en Francisco Domínguez Brito, que eres tú, querido hermano, para presidir ese partido y colocarlo en la posición que realmente merece para el fortalecimiento democrático en República Dominicana. Ojalá que los PLDistas sepan elegir y te elijan a ti y no enterrar el partido con otras cosas que el destino ha parido. Francisco Domínguez Brito, aspirante a presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francisco.